En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos disponemos con un corazón purificado y arrepentido para celebrar el Día del Señor. Estamos celebrando el 7º domingo del tiempo ordinario. Todavía nos queda uno más para acabar esta primera parte del tiempo ordinario en el año. Así que vamos a disponernos a reflexionar sobre lo que el Señor nos dice y a hacer algún propósito en nuestro corazón para mejorar nuestra vida cristiana, escuchando los textos de la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Saúl bajó al desierto de Zif con 3000 hombres, los más selectos de Israel, para buscar a David en el desierto. David y Abisai llegaron de noche mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en tierra, a su cabecera, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisai dijo a David: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con la lanza, de una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisai: No lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl, y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño, enviado por el Señor, había caído sobre ellos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos, y empezó a gritar a la tropa y al rey Saúl: Aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad, porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo tu ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es de cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicta deliantum nostra delicta. Amén. En la primera lectura que hemos escuchado hoy, en el primer libro de Samuel, se nos relata un episodio que le ocurrió al santo rey David cuando todavía no había sido ungido rey, aunque ya sí había sido elegido para reemplazar a Saúl. Él lo sabía. Él sabía que había sido elegido por Dios a través de Samuel, que lo había ungido, para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, todavía estaba reinando Saúl. Y ese reinado de Saúl había sido también consagrado por Dios con la unción. Por lo tanto, era menester respetar ese designio divino. Saúl, conociendo que David podía ciertamente reemplazarlo, deja ganar en su corazón la envidia, el enojo, el rencor, y decide perseguir a David para proteger su trono y el trono para su descendencia, para sus hijos. Sin embargo, ocurre este episodio. En un momento de esa persecución, Saúl con su ejército se detienen a descansar en un lugar y se duermen todos. Y dice el libro de Samuel que Dios dio un sopor profundo a aquellos hombres, de modo que David y su compañero Abisai pudieron entrar en el campamento de Saúl, llegar hasta el mismo Saúl que dormía plácidamente y tomar la lanza y el jarro de agua que estaba junto a la cabecera donde dormía el rey. Y se fueron. La tentación de Abisai fue atravesar al enemigo que los perseguía y que aparentemente había sido entregado a ellos por el mismo Dios, porque ese sopor no podía ser natural. ¿Cómo es que ningún guardia se despertaba, que nadie advertía la presencia del perseguido en medio del campamento del rey? Evidentemente que ahí estaba la acción de Dios, pero una acción de Dios que estaba probando el corazón de David. Y David le dice a Abisai: no, jamás, no se toca al ungido del Señor. Ni aún en esas circunstancias, David, ni aún en esas circunstancias. Porque esa elección de Dios sobre Saúl, solo Dios podía acabarla. Y si bien David sabía que ya había sido él elegido para suceder a Saúl, él dejó que sea Dios quien decida el momento. Pero demostró a Saúl la calidad de su corazón. Gritando desde lejos, desde la distancia, los hizo despertar a todos
y les mostró que tenía lo que solo podía tener si hubiera entrado hasta donde estaba Saúl, para que ellos vieran que, habiendo tenido la oportunidad de matarlo, no lo había hecho, y les devolvía la lanza y el jarro de agua, como prueba de esa misericordia de aquel hombre. Este gesto de David es un ejemplo, ciertamente, para nosotros, y lo podemos mirar a la luz del Evangelio que hemos escuchado y que es continuación inmediata del domingo anterior, cuando San Lucas nos relataba el Sermón del Monte, las bienaventuranzas del Señor, el plan de vida del cristiano. Continúa en este pasaje que hemos escuchado con algo que es realmente significativamente distinto de lo que predica el mundo o incluso de lo que predican muchos así llamados espirituales y que no lo son tanto. Esa condición que nos pone el Señor para que sea distinto nuestro discipulado, para que se note nuestra pertenencia al Señor. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Y pone una cantidad de ejemplos sobre esto. De los paganos se decía que no conocían la piedad. El enemigo era el enemigo y donde se lo tuviera a tiro se lo mataba. El que no era de su propio pueblo no era prójimo tampoco. Estaba llamado a ser su esclavo o su enemigo. No había piedad entre ellos mismos. Se trataban con una dureza increíble, increíble, porque no conocían la piedad. Jesucristo nos viene a enseñar la piedad. Es un don del Espíritu Santo, el que conduce el corazón hacia el amor mejor y hacia el amor fundamentalmente que conduce al amor de Dios. Ese es el don de la piedad. Es una virtud que puede ser ejercitada buenamente con las solas fuerzas naturales, pero que ciertamente se ejercita mejor con la ayuda de Dios, nuestro Señor, y por eso nos la promete y nos la da por medio del sacramento de la confirmación y de cada vez que recibimos la gracia sacramental que nos empuja a tener este amor en nosotros, este orden del amor en nosotros. Amar a Dios, amar al prójimo, amar la cosa común, la patria. Esos amores se regulan con este don. Los paganos no lo conocían. No lo conocían, por supuesto, porque no lo vivían así. Es la gran novedad del cristianismo, amar al enemigo. Y esto ciertamente que tiene también algunas características especiales que hay que tener en cuenta para entenderlas bien, lo que dicen, ¿no? Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en la mejilla, preséntale también la otra. Ojo que esto no es ser tonto. Dios no nos pide ser tontos y de hecho nos ha probado el único momento en que en los evangelios se relata que alguien le pegó una bofetada a Jesús en la mejilla, no se dice que Jesús le pusiera la otra. Y puso mucho más que la otra mejilla, se entregó totalmente a la muerte. Pero antes le dijo al sirviente del sumo sacerdote que le había golpeado, si he dicho mal, dime en qué, sino porque me pegas. Es decir, estableció una diferencia entre su acto injusto, el del siervo del sumo sacerdote, y la justicia de quien estaba delante de él. Es decir, defender la justicia, y ciertamente con obras y palabras, es algo que debe ser sostenido, debe ser cuidado, pero en el orden establecido, no de cualquier manera, no llamándonos a ser justicieros de todas las injusticias, porque no es así como se logra esa justicia. Jesús en aquel momento advirtió la injusticia y dejó a aquel hombre que pensara, y vaya a saber si esas palabras no habrán convencido a ese hombre a la distancia, ¿no? Porque la palabra de Dios es siempre eficaz, aunque a veces parezca demorar en su eficacia. Espera la libertad del hombre. Sin embargo, si bien no le dio la otra mejilla, le dio el cuerpo entero para que fuera llevado a la cruz. Es mucho más que dar la otra mejilla. Eso nos enseña el Señor. En este pasaje, en estos textos que hemos escuchado, se nos invita a una conversión muy profunda de nuestro estilo de vida. Estamos acostumbrados al mundo de la crítica, de todo nos quejamos.
es una condición bastante nuestra, ¿no? Bastante argentina. Yo digo, cada vez que alguien le pregunta a otro, che, ¿qué tal? ¿Cómo andás? La respuesta, en lugar de ser bien o más o menos, o voy mejorando, lo que sea, si está más o menos bien las cosas, la respuesta es, no tengo de qué quejarme, como si fuera obligatorio quejarse de algo, ¿no? Estamos habituados a la queja, a enojarnos, a tratar mal al otro. Hay tanto pecado a nuestro alrededor, tanta corrupción, que muchas veces nos sentimos justificados en esta acción, en esta intención de nuestro corazón. Hay mucho para criticar, sin duda que sí. Hay muchos errores, mucha corrupción a nuestro alrededor y no podemos negarla, no podemos negar nuestra inteligencia y ver, dígame, Señor, ¿cómo hizo para enriquecerse tanto siendo un empleado público, por más que fuera de los de mayor categoría? Dígame, Señor, ¿cómo es que hizo para vivir de esta manera si usted no tenía los recursos? Y así, qué sé yo, podemos decir de tantos otros que aprovechan su situación, aún más alta o más baja de lo mismo, para tener cosas que no les es justo tener, que no debería ser justo, por lo menos no es coherente con el estilo de vida que han elegido, ya sea en el servicio político del pueblo, ya sea en el servicio espiritual del pueblo de Dios, ¿no? En ambos ámbitos encontramos así quien es criticable por su forma de actuar, por su forma de manejar los bienes, los recursos, los tiempos, la dedicación. De muchas maneras podemos encontrar qué criticar en el otro, qué condenar en el otro, cómo convertirlo en enemigo nuestro, cómo reaccionar ante las críticas del otro que actúa igual que yo, así como yo critico, también él critica, ¿no? Este es un círculo vicioso del que hay que salir y solo se sale hacia arriba, solo se sale como el Señor nos lo enseña. ¿Cómo hago para curar mi corazón? Para curar mi corazón debo perdonar. El perdón es esa medicina fabulosa, extrema, única, que hace que pueda curarme de este vicio, de este mal enorme. Da dos consejos el Señor fundamentalmente. Podríamos resumir todo esto en dos consejos. Uno es tratar a los demás como quiero ser tratado. Y el otro es ser misericordioso, como el Padre Dios lo es. Tratar a los demás como quiero ser tratado. Yo sé que no me tratan así. Y por eso me enoja tantas veces. Yo sé que es así, pero ¿cómo quisiera yo ser tratado? Es la medida con la que yo tengo que actuar con los demás. Por otro lado, ¿de qué me sirve el rencor? Guardo y mastico el enojo, no lo puedo perdonar, miren lo que me hizo, cómo hablo de mí, de mi familia, de los que quiero, miren lo que me hizo, cómo me engañó, cómo me traicionó, cómo me perjudicó. Y siempre soy la víctima de todo ese mal, sin pensar más cuando yo fui injusto, cuando yo fui quien faltó. Ah, no, pero lo mío es pequeñito, en cambio lo de él es terrible. Siempre nos parece terrible el mal que nos hacen y no tanto el que hacemos nosotros. Qué mala medida, qué mala forma de medir nuestros actos y nuestros méritos. Quiero cambiar eso. Tengo que curar mi corazón. No puedo ser como el otro. Porque si le guardo rencor, soy como el otro, como el malo, como el que me atacó, como el que me calumnió. Soy igual, porque además lo voy diciendo, porque mi corazón herido va mostrándose así, ¿no? Y a uno le digo esto y al otro le digo el otro, y cargo sobre esta conciencia y sobre la otra. Voy repartiendo veneno a mi alrededor, aunque sea solo con el gesto de mi cara amargada, que no sale del dolor, del mal que ha recibido, se queda en el rencor. ¿Cómo tenemos que hacer para empezar a ser buenos? Hagan el bien a los que los odian, amen a sus enemigos. Esa es la medida. ¿Cuánto pido por el otro lo que él no me ha dado a mí, lo que él me ha negado? El bien. ¿Cuánto pido por el otro? El bien, que nos haría a los dos buenos amigos y que nos podría unir en el cielo. Yo no puedo sentir un amor afectivo, sentimental por aquel que me hizo mucho daño.
es muy difícil. Eso algunas veces ha ocurrido, pero es una cosa extraordinaria, una gracia de Dios que Dios da a algunos en particular, pero no siempre la da. Cuando yo pienso en el enemigo que me trató mal, que incluso hasta consiguió prebendas por tratarme mal a mí con injusticia, no puedo decir, bueno, me voy a ir a comer un asado con él, no, ¿verdad? No sale eso. No es ese tipo de amor el que me pide el Señor. Es un amor sobrenatural. Es pedir el bien para aquel que me ha hecho el mal. Porque si ese malo, realmente malo, se convierte en bueno, nos vamos a encontrar en el cielo donde no hay rencor. Puedo desearle el bien a todos. Cuando recuerdo el nombre, la figura, los hechos de tal o cual persona que me hizo daño y me quedo masticando la bronca que me dio, me estoy haciendo malo adentro. Cuando en cambio en ese mismo momento me pongo a rezar algo, aunque sea una cortita jaculatoria, pero con el corazón realmente dispuesto a amar al enemigo, ya me estoy sanando yo del rencor y haciendo el bien para otro. Esa oración no quedará infecunda. El Señor sabe repartir los bienes espirituales y en el momento en que aquel esté mejor dispuesto a la gracia actual, se la va a dar y va a salir de mí esa gracia hacia Él porque pedí por Él, porque el Señor me ha pedido que lo haga. Por eso tiene fuerza, no por mí, sino por esa orden del Señor. Y puedo sanar a los otros así. Puedo sanar a los otros así. Nosotros podemos hacer esto, pero no siempre estamos con ganas de hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo, pero no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos que estarlo. Bueno, hoy digo, se acabó. No voy a tener más rencor. Cuando venga el rencor, no puedo evitar sentirlo. Sentimiento es el sentimiento. Se siente o no se siente. Pero lo que se consiente es un acto libre que depende de mi libertad, de mi inteligencia y mi voluntad libres. Entonces ahí, después que siento, tengo que poner ese consentimiento al bien. No, no quiero el mal para ese. No. Quiero la justicia de Dios, que es mucho más. No para castigar, sino para salvar. Quiero que ese se encuentre con Dios, como yo lo hice, y por ese camino vaya purificando sus males y llegue a Dios. El segundo consejo que da el Señor es ser misericordiosos como el Padre Celestial lo es con nosotros. Hagan misericordia, tengan misericordia, nos dice de muchos modos el Señor a lo largo de los evangelios, si es que quieren la misericordia para ustedes. ¿Y quién no necesita la misericordia de Dios? A ver, que levante la mano el que no necesita la misericordia de Dios. Ese o no entendió la pregunta, o es onzo, o está lleno de soberbia. Todos necesitamos la misericordia del Señor. Y tenemos que considerar para esto cómo nos trata Él. Él nos trata con misericordia, con infinita misericordia. ¿Cuánto nos espera? ¿Cuántas veces caí y me pude volver a levantar porque Dios esperó, no me partió con un rayo de su ira, sino que tuvo misericordiosa paciencia conmigo. Así como Él actúa conmigo, yo debo actuar con los demás. Cuentan que alguien le dijo alguna vez a la Santa Madre Teresa de Calcuta, al ver lo que hacía con los enfermos terminales, con los moribundos, con los más bajos de aquella sociedad en la que empezó a trabajar, que no haría eso ni por $1.000.000. Y que la Madre Teresa le contestó, yo tampoco. No es por los bienes de este mundo, es por el amor de Dios. Porque he comprendido que Dios me ama con misericordia infinita y cura mis miserias, de las que me avergüenzo, las que me humillan. Dios me ha perdonado de eso. ¿Y cómo no voy yo a ser misericordioso con los otros si quiero agradecer la misericordia de Dios? Tengo que hacerlo por lo menos tanto como el Señor lo hace conmigo. Y esto hay que enseñarlo, ¿eh? No solo hay que vivirlo, también hay que enseñarlo. Y lo digo especialmente para las familias, los padres, los abuelos, todos. Hay que enseñar a los niños a vivir así. Fácilmente el niño se siente herido por alguna injusticia y se arma una rabieta, ¿no? Y quiere castigo. Nunca se acuerda de los males que hizo él, pero sí se acuerda de los demás. Nos pasa a todos. Pero desde niño ya tenemos esta actitud. Ahora, al niño que se le explica ser bueno,
se le explica cómo, se le enseña cómo ser bueno, dándole el ejemplo en primer lugar, no hablando mal de los otros. Es terrible cuando en la casa los chicos escuchan lo mal que hablan los padres del maestro, de la maestra que le bajó la nota al nene, o que le puso un castigo porque se había portado mal. Cuando los niños escuchan eso de sus padres, se vuelven tan malos como sus padres o peores que ellos. Y entonces es una espiral de violencia que no se termina nunca. Tenemos que curar eso. Si los padres no lo hacen, háganlo los abuelos, los tíos, alguien que esté cerca del niño, los maestros en la escuela, en todos los momentos en que podamos enseñar al corazón puro del niño a seguir siéndolo, a seguir siendo capaz de la bondad, de la generosidad, de pensar que se puede compartir. ¿Cuántos momentos en el año hay en que se suelen hacer colectas de juguetes o de cosas que puede hacerle falta a otro que está en peor condición que yo? Invitar que los niños lo hagan, que se desprendan de algo, que aprendan la generosidad, que aprendan la misericordia, que la familia todos la viva y que esa generación que viene detrás pueda, pues superar totalmente ese amor de sus padres y ser aún mejor. De ese conjunto de amores vividos han surgido los santos que conocemos. Lo que solía o dice el Papa Francisco en su carta sobre la santidad en el mundo de hoy, hay que tener en cuenta a los santos de la puerta de al lado. A veces pensamos en tal o cual santo que conocemos y cuando conocemos más profundamente su obra sabemos que nos hizo solo, fue un entramado de distintas santidades, de las personas con las que compartía aquel hombre, aquella mujer, y que lo hicieron crecer por encima. Así tenemos que esperar de los hijos, de los niños, de los pequeños, que nos superen en amor a Dios, que nos superen en generosidad para agradecer la misericordia de Dios. Tenemos que ser generosos y enseñar la generosidad en un mundo de egoísmo, en un mundo de corrupción. Solo así se cambia el mundo. Es urgente que lo hagamos, es urgente que lo logremos, es urgente que lo vivamos y lo enseñemos a vivir, sobre todo a los más pequeños. Vamos a pedírselo ahora al Señor en nuestra comunión espiritual para que Él haga el milagro de sanar nuestros corazones y hacerlos semejantes al del Padre Dios. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hemos hecho nuestra comunión espiritual, le hemos pedido al Señor un corazón renovado, un corazón capaz de la generosidad, de la misericordia. Así lo tenemos que practicar durante esta semana y durante toda nuestra vida. En el santoral de esta semana aparecen algunos días destacables. Por ejemplo, el martes 22 es la cátedra de San Pedro. ¿Qué celebramos ese día? El magisterio del Papa. Cuando seas confirmado, confirma tú a tus hermanos, le dice el Señor a San Pedro. De ahí que nosotros creemos sinceramente, ciertamente, sin duda, de que Jesús nos habla por Pedro, por el Pedro de cada tiempo, de cada época, por el Papa que Él nos dio. Y que a pesar de ser un hombre igual que nosotros, tiene una asistencia espiritual del Espíritu Santo para enseñarnos la fe y mostrarnos el camino que lleva al cielo. Recemos por ese hombre frágil que está en esa cátedra tan alta, para que siempre sea capaz de, escuchado el Espíritu Santo, hablar
con sus palabras al pueblo de Dios. El miércoles 23, la Iglesia recuerda a San Policarpo de Esmirna. Este santo obispo fue ordenado tal por el apóstol San Juan. Es la primera generación, el momento en el que los apóstoles dan lugar a los obispos con su mismo poder. Los apóstoles son los que eligió Jesús, pero detrás de ellos y hasta que Él vuelva, la jerarquía de la Iglesia se establece sobre el colegio episcopal, cuya cabeza es el obispo de Roma, pero cada uno de ellos en su diócesis es representante de Cristo mismo. San Policarpo de Esmirna nos escribió cosas muy importantes para nuestra fe, fue un gran maestro de la fe. El viernes 25, entre otros santos, se recuerda en Argentina a la beata María Ludovica de Ángelis, esta religiosa que fue enfermera en el Hospital de La Plata y que desarrolló allí una actividad realmente muy misericordiosa, muy generosa, que todos destacaron. Por eso fue hecho su proceso de beatificación y declarada beata. El Hospital de Niños de La Plata lleva su nombre. Lamentablemente por esas cosas de esta horrible, espeluznante ideología de género, fue el primer hospital en la Argentina que se permitió el cambio de sexo de los niños. Atrocidad absurda. Veamos a la beata María Ludovica de Ángelis que cuide de esos niños a los que se les está haciendo este daño tan grande, tan irreparable como es esta barbaridad. Bueno, si al tiempo de grabar estas palabras teníamos que el calendario escolar dice que mañana empiezan las clases. Si no ha habido ningún cambio en este sentido, buscando una mayor sensatez de parte de las autoridades, lo siento chicos, mañana empiezan las clases. Aprovéchenlas y que sea para bien, seguramente que lo podemos sacar para bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios.